Muy buenas tardes para todos ustedes. Les saluda el pastor Andrés Felipe Sánchez de la Iglesia de Dios Buscando Refugio. Le damos una cordial bienvenida a este espacio que llamaremos Píldoras de Sana Doctrina, un espacio donde estaremos compartiendo de unos temas doctrinales de la palabra de Dios, tratando por supuesto de que sean de relevancia para la vida de cada uno de los creyentes. El día de hoy vamos a estar tratando un tema muy especial, un tema que es de mucha trascendencia para todos nosotros, y es el tema de la oración. Particularmente vamos a estar hablando de la oración eficaz. Entonces miremos en nuestras Biblias lo que nos dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 5, versículo 16. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. De manera que la palabra de Dios nos muestra que hay una forma eficaz de orar. Hay una forma en la que Dios puede glorificarse de una manera poderosa y como por supuesto, si existe una forma eficaz de orar, pues existen también formas equivocadas de orar. En primera instancia vamos a definir lo que significa el término eficaz para que podamos darle un sentido lógico a nuestra enseñanza. Entonces, la palabra eficaz particularmente puede representar dos cosas. Primero, que cumple con el objetivo propuesto. O sea que cuando oramos, la voluntad perfecta de Dios realmente puede revelarse, puede manifestarse en nuestras vidas, o la oración logra el objetivo por el cual se levantó. Y tenemos otra definición importante, y es que optimiza el uso de un recurso. O sea, en otras palabras, nuestra oración es una oración que realmente permite que todo el resplendor y toda la gloria de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. No toda oración, cierto, que nosotros levantamos particularmente es una oración que cumple el cometido por el cual se levantó, y particularmente queremos hoy hablar de cómo podemos hacer mejores oraciones delante de nuestro Dios. En primera instancia queremos mirar algunos ítems, algunos temas donde podamos entender qué significa orar eficazmente, cómo podemos orar eficazmente. El primer punto que queremos tratar significa que nuestra oración no es egoísta. Y dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. De manera que la palabra de Dios nos muestra que una oración egoísta, una oración donde realmente lo único importante soy yo, una oración donde yo busco mis propios caprichos, mis propios intereses, no es justamente la oración que Dios quisiera escuchar. Dios quiere que nuestra oración sea una oración que no solamente piense en mi bienestar, sino que también piense en el bienestar de mi familia, en el bienestar de mi prójimo, e incluso en el bienestar de mis enemigos, de aquellos que desean mi mal. Porque eso fue lo que nos enseñó justamente el Señor Jesús. Por otro lado, también tenemos que orar eficazmente significa que tenemos confianza en Dios. Y dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículos 5 al 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. De manera que cuando nuestra oración llene duda, cuando oramos pero al mismo tiempo dudamos de que Dios puede ejecutar lo que le estamos pidiendo, eso hace que nuestra oración de alguna manera pierda fuerza y no veamos la respuesta que queremos ver. En la palabra de Dios podemos observar que el Señor Jesús muchas veces no pudo realizar milagros debido a la incredulidad de las personas que estaban escuchándole. De manera que es fundamental que si nos acercamos a Dios, creamos que Él tiene el poder para hacer lo que nosotros le estamos pidiendo, y de esa manera podemos también ver su gloria. Otro aspecto importante que debemos resaltar acerca de la oración eficaz es que significa que tenemos una actitud humilde delante del Señor. Y dice la palabra de Dios en Lucas 18, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Afortunadamente hoy en día vemos oraciones cargadas de orgullo, donde casi que las personas quieren ordenarle a Dios lo que tienen que hacer.
casi que demandan de Dios las cosas, pero debemos entender que la oración no busca que se haga mi voluntad. La oración busca que se haga la voluntad de nuestro Padre. Y por eso cuando levantamos una oración a Él debemos hacerlo de forma humilde, de forma sencilla. Antes de este publicano, la Biblia nos muestra que había un fariseo que oraba, dice la Biblia, consigo mismo. ¿Por qué? Porque era una oración donde él exaltaba lo bueno que era, mientras que este publicano lo único que reconoció es la misericordia de Dios. Nosotros debemos entender de que Dios nos oye no porque seamos buenos, no porque seamos los mejores, sino porque su misericordia y su amor para con nosotros es exageradamente grande. Miremos otro punto importante de lo que significa orar eficazmente. Significa que nuestras oraciones son conforme a la voluntad de Dios. Y dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso lo podemos corroborar cuando nosotros realmente nos esmeramos en estudiar la palabra y ver qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Muchas veces oramos mal, no oramos conforme a la voluntad de Dios porque no sabemos ni siquiera qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que a Dios no le gusta. De manera de que siempre esmerémonos por saber conforme al carácter de nuestro Dios si nuestra oración va en línea con su santidad o no, para que no tengamos un no por respuesta de parte de nuestro Padre cuando oramos. Otro punto importante que podemos resaltar cuando oramos eficazmente es que significa que nuestras oraciones no tengan estorbo. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, el apóstol Pedro: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La palabra de Dios nos muestra que si de alguna manera las relaciones interpersonales que tenemos a diario están mal, eso puede repercutir en nuestra oración. Si yo maltrato a mi esposa, si vivo airado con mi esposa, si vivo airado con mi familia, si incluso en mi corazón hay rencor, resentimiento contra alguien, eso de alguna manera puede estorbar mi oración. De manera de que, como dice la Biblia, debemos de tratar en la medida de lo posible de estar en paz con todos. Y de esa manera nuestra oración va a ser mucho más eficaz, mucho más poderosa cuando sea levantada. Miremos ahora otro aspecto importante de la oración eficaz y es cómo debe ser mi oración. ¿Qué características debe tener esa oración de manera de que sea lo más eficaz posible? Por un lado tenemos que la oración debe ser insistente y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 18 versículo del 1 al 8. ¿Qué encontramos en ese pasaje? La historia de una viuda que dice que se acercaba delante de un juez injusto y pedía justicia. Ese juez injusto, por supuesto, no era una persona que quisiera ayudar a esta mujer, pero dice la Biblia que a causa de la insistencia de ella, el juez le quiso hacer justicia. De la misma manera, el Señor Jesús decía, si el juez injusto tuvo misericordia de esa mujer, si no tenía ni temor a Dios ni temor a los hombres y lo hizo, ¿cuánto más el Padre no le va a hacer justicia a aquellos que claman a Él de día y de noche? Dice, ¿se tardará en responderles? Y os digo que no. Dice que pronto les hará justicia. Pero el problema que plantea el Señor Jesús es que tristemente en nuestra generación no tenemos esa insistencia a la forma de orar, nos falta esa fe, esa seguridad, y esa es la razón por la cual muchas veces no vemos la respuesta que quisiéramos de parte de Dios. Adicionalmente tenemos que la oración debe ser íntima. Nosotros normalmente hacemos oraciones públicas, pero también, y yo diría que la oración más importante que debemos hacer es la oración íntima, la que hacemos en privado delante de nuestro Padre. Dice Mateo capítulo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración íntima tiene una característica bien especial, y es que esa oración es una oración que es mucho más natural, que es una oración mucho más sincera que la oración que hacemos en público. Por supuesto, en público no vamos a reconocer delante de Dios muchas cosas, pero en privado sí podemos desnudar nuestro corazón, mostrarnos delante de Él tal y como somos y dejar que su Santo Espíritu nos limpie, nos escudriñe y cada día Él se revele de una manera real y poderosa a nuestra vida.
Tenemos también que la oración debe ser natural. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, dice la palabra en Mateo 6:7. Lamentablemente muchas veces nuestras oraciones están llenas de adornos, son oraciones muy lindas cuando las escuchamos, sin embargo no son oraciones que tocan el corazón de Dios, porque Dios sabe realmente si lo que estamos diciendo es verdad o no. Muchas veces, aunque nuestras palabras son adornadas, nuestro corazón refleja una cosa muy distinta. Y el mismo Señor Jesús le decía a los fariseos, dice, ustedes me alaban con sus bocas, pero su corazón está lejos de mí. Y Dios no quiere ese tipo de oraciones adornadas que realmente no representan lo que está en nuestro corazón. Bueno, hasta aquí llegamos en esta corta enseñanza, en este espacio de píldoras de sana doctrina. Realmente me siento muy complacido de poder compartir con ustedes lo que el Señor durante varios años ya me ha enseñado. Espero que puedan seguir acompañándonos en este espacio. Que el Señor les bendiga grandemente. Muchas gracias por estar con nosotros.